pudo pasar esto? ¿Por qué no me cuidé? Yo no me haré cargo de ese bebé. Yo no estoy preparada para ser madre. Yo te dije que te cuidaras. Solo tengo 15 años. Yo tengo un futuro. Mis padres no se pueden enterar. Son dos niños jugando a conocer y reconocer los cuerpos, que buscan cariño, pertenencia. ¿Dónde está la figura adulta? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está la madre? El cuerpo del adolescente, evidentemente, por ser adolescente, ser un ser en formación, no está preparado para soportar una gestación. Puede haber malformaciones en los bebés con mayor frecuencia, sobre todo cuando el embarazo se da en niñas menores de 14 años. En el Perú, el 14% de adolescentes son madres o están embarazadas. Las causas son diversas. Jóvenes que no conocen de métodos anticonceptivos y no han recibido una educación sexual integral donde se les explique los riesgos que trae tener relaciones sexuales a temprana edad. Pero la realidad del país también demuestra la otra cara de esta alarmante cifra. Cada año, 2.000 menores de 14 años se convierten en madres. Embarazos producto de una violación sexual. Las niñas y adolescentes tienen 4 veces más probabilidades de morir durante el embarazo o en el momento del parto. Hoy en el programa, un análisis completo sobre este problema que está en crecimiento. Además, sepa cómo hablar de sexualidad con los hijos y cómo identificar si son víctimas de violencia sexual. Mi nombre es Ronnie Mellán y aquí comienza Informe Especial. Un hallazgo conmocionó a todo el personal del Hospital de la Solidaridad del Agustino. Un recién nacido fue encontrado en el tacho de basura en el baño del establecimiento de salud. He ido a limpiar el baño y vi sangre. Bueno, pensé que era una hemorragia de la chica. Y después agarro el tacho y veo que pesa. Y saco la tapa y veo que se mueve una bolsa y comienza a llorar despacito. Un bebito han dejado, me fui corriendo ahí mismo. Una menor de edad había ingresado a los servicios higiénicos con un aparente dolor abdominal. En imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital, se observa todo el recorrido que realiza la joven cubierta con una manta. Ella, junto a otra mujer, quien ha sido identificada como su prima, sacan una cita. Minutos después, ingresan al baño. Pero se han demorado bastante y después ya salió normal y se han ido. Se fue sin querer ser atendida por el personal médico. Yo al rato no me había entrado a ver el baño. Y ella ha sido que me impacté, puede ver el bebito ahí. Todo estaba en una bolsa metido. Y ahí comenzó a moverse la bolsa, pues ya comenzó ese llanto bien bajito, pues ya yo me fui corriendo ya. Claro, pues hay un bebito, dije, han dejado al bebito. Los médicos inmediatamente lograron estabilizar al recién nacido, que aún se encontraba con la placenta que le permitió sobrevivir. Luego lo enviaron al Hospital Hipólito Unanue. Las investigaciones demostraron que se trata de una adolescente de 17 años que dio a luz en el baño y dejó a su bebé dentro de un tacho de basura. La joven madre se había retirado con un cuadro grave de hemorragia. La madre se ha salvado, porque la principal causa de muerte materna es la hemorragia postparto, es la principal causa. Coincidentemente, la joven madre fue a atenderse al mismo hospital donde fue derivado su hijo recién nacido, que abandonó. El personal del hospital hace cruce de información, interrogan a la paciente, en primer lugar miente, según lo que nos han contado, y luego reconoce que sí, que ese era su bebé, que ella había dado a luz en el baño,
que lo abandonó en el tacho, lo metió y cerró y no comunicó en ningún momento lo que había sucedido. Ambos se encuentran fuera de peligro y continúan las investigaciones. Pero este hecho visibiliza un problema del que poco se habla. Y nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en el Perú? Donde se registran embarazos no deseados en jóvenes menores de edad. Estamos hablando de una niña que circunstancias no conocidas, pero que estadísticamente vemos que todos los embarazos en adolescentes son embarazos no deseados, o sea, productos muchas veces de una relación sexual no consentida, de repente de una violación o de repente de falta de conocimiento de lo que es una consecuencia de tener una relación sexual, la responsabilidad de ello. Y entonces esta niña totalmente salida de su aspecto normal psicológico, viene y da luz en un baño. Eso ya te dice mucho. Y segundo, colocar el producto en un tacho de basura para que se deseche. Entonces estamos hablando de una niña que no ha tenido una orientación, no sabe realmente lo que es tener una nueva vida. De acuerdo a estudios, el 14% de adolescentes en el Perú son madres o están embarazadas. Pero no solo nos quedemos con esta preocupante y alarmante estadística, sino analicemos las causas y qué señala la ley. 2.000 niñas de 14 años y menos dan a luz anualmente en el país. Y eso lo dice el Seguro Integral de Salud. Todos esos casos, como hemos hablado al inicio, son casos de violación sexual. Y cuando uno hace un mapeo en el registro de la RENIEC, muchos de los niñas que nacen a propósito de estos casos tienen como padre a alguien que es mayor de 18 años. Son casos evidentes de violación sexual que no han sido prevenidos. Violación sexual, que según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del año, se han denunciado 3.125 casos. De esta cifra, 2.160 son a niñas y adolescentes. Entre las regiones que registran un alto número son Lima, con 894 casos de violación sexual. Le sigue Junín, con 264. Arequipa, con 177 casos. La Libertad, con 170. Cusco, 162. Y Huánuco, con 137 casos. Los estudios también demuestran que 34 de cada 100 adolescentes víctimas de violación resultaron embarazadas. Tenga en cuenta que las violaciones sexuales están presentes en todos los niveles sociales. Sin embargo, donde más se visibiliza son en los sectores pobres. ¿Por qué? Porque también tiene menos recursos para enfrentar y para evitar, por ejemplo, un embarazo no deseado que sí podría darse en sectores más informados. Y porque en estas niñas, por lo general, no existen oportunidades ni soportes para continuar sus estudios, ni para, digamos, poder superar este tremendo hecho, ¿no? Si tiene hijas o hermanas menores, tenga presente que 8 de cada 10 víctimas de violación fueron agredidas por alguien cercano o de confianza. Padres, abuelos, padrastros, tíos, hermanos. Otro hecho que causa gran conmoción es lo que se reportó en el Colegio Nuestra Señora de la Merced en Cajamarca. 37 escolares embarazadas. Situación que el director de la institución educativa consideró normal. Es el 5% del total. ¿Es menor ese porcentaje? Menor, pues claro, son 17, a nivel nacional son 17, ¿no? 17%. Nosotros estamos en el 5%, es una cosa normal. Luego de esta respuesta, que causó asombro, el director dijo lo siguiente. Todos los padres de familia conocen estas situaciones y muchas de las veces en una reunión también nosotros pedimos que ellos nos apoyen en el sentido de no dar muchas facilidades a que salgan de la casa cada una de las alumnas, ¿no? Y no son 25, son 37 que hay aquí en nuestra institución educativa. Los padres de familia expresaron su preocupación por la situación de las adolescentes. En tanto, el presidente de la Junta de Fiscales de Cajamarca, Alfredo Rebaza, consideró alarmante el número de casos
y aseguró que su despacho reforzará la protección de las escolares. Es un número bastante alarmante. Nosotros hemos intensificado nuestra labor de prevención. Debemos recordar a la población que nosotros protegemos a los adolescentes de todo tipo de agresiones sexuales. La institución educativa Juan 23 cuenta con la segunda cifra más alta de embarazos adolescentes en la región, con 14 escolares gestantes. En el país, la edad promedio de relaciones sexuales ocurre a los 14 años. Y eso no va a cambiar con ninguna ley. Es una realidad. Son estadísticas duras. Y nuestras estadísticas no se diferencian del resto del mundo. Entonces, para también señalar que esta idea que la gente tiene que llegar sin relaciones sexuales al matrimonio es un absurdo. Si nos referimos al aspecto legal, en el año 2006, el Congreso de la República aprobó una ley que criminalizaba las relaciones sexuales en personas menores de 18 años. Con esta norma, ellos no podían acceder a métodos anticonceptivos ni información, pero de acuerdo a la realidad peruana, tuvo que ser modificada por el Tribunal Constitucional. Reconoció en las personas mayores de 14 años la capacidad relativa de decidir y de decidir si tienen o no una relación sexual. Y eso obliga a los servicios de salud a abrir sus puertas nuevamente. Pero esta, digamos, apertura de puertas ha sido como muy lenta, ha sido como con muchas resistencias, porque también ha habido muy poca inversión para capacitar a los profesionales de salud. Y todavía hay profesionales de salud que siguen considerando, uno, que es ilegal, dos, que es nociva la anticoncepción para los adolescentes que tienen vida sexual activa, sin tomar en cuenta que lo nocivo es dejarlo desprotegido. Se estima que 2 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas. El 74% de estos embarazos no son planificados. También 3 de cada 10 adolescentes que se encuentran en condiciones de mayor pobreza alguna vez estuvieron embarazadas, en comparación con 1 de cada 10 que tiene solvencia económica. La selva peruana registra la mayor cantidad de casos. La probabilidad de convertirse en madre de una chica antes de cumplir 18 años de edad es sumamente alta, casi de 1 de cada 2. La selva pide a gritos una atención particular para la prevención del embarazo adolescente, con un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres, con enfoques de género, ¿verdad? Sí, con un enfoque intercultural, porque hay que entender la cultura particular de la selva, pero hay que reconocer que de por medio están derechos humanos que no se están ejerciendo y que de por medio están pobreza, ¿verdad? Y exclusión. La maternidad de Lima es un referente nacional. Aquí existe un área especializada en brindar servicio a las gestantes adolescentes que vienen desde los 10 años y de diversas partes del país. En la maternidad, para el año pasado nosotros estimamos tener un egreso de 1.800 pacientes y hemos tenido un egreso de 2.600 pacientes adolescentes que fueron posparto o poscesárea. Y en consultorio estimamos a tener 5.000 adolescentes y tuvimos más de 6.000 adolescentes. Muchas de las adolescentes llegan con complicaciones debido a que no asisten a sus controles, porque al inicio ocultan su embarazo. Esto genera que lleguen a un control prenatal tardío. Tardío cuando ya tienen problemas ya de restricción de crecimiento, porque no han querido avisar a nadie que están embarazadas o que han restringido su alimentación para no engordar y que su familia no se entere de que están embarazadas. Entonces llega a un control prenatal tardío, ya cuando hay consecuencias sobre su embarazo. Segundo, ya en la parte media o final del embarazo, evidentemente las estadísticas señalan que tiene un mayor riesgo de parto pretérmino, restricción del crecimiento del uterino, es decir, bebés muy pequeños, y de eclampsia o preeclampsia, que es la hipertensión complicada con problemas neurológicos en la mujer. Es más, nosotros hemos tenido adolescentes que por este problema llegan a ruptura hepática y morir. Esta realidad no solo representa un problema en la salud, sino también repercute en el desarrollo del país.
Estamos viviendo la época en la que papá y mamá están ausentes, están trabajando, pero como siempre lo hemos dicho y lo escuchamos todo el tiempo, no es la cantidad de tiempo que le dediques, es esa calidad, es ese valioso momento del desayuno o en la cena un ratito o los fines de semana en lo que se programen actividades, que se trabajen valores desde temprana edad, para que luego los chicos en la adolescencia tengan claro qué es lo que sí se debe, qué es lo que no se debe, que el colegio vaya de la mano con estos programas que se necesitan a gritos, educación sexual. Al volver, ¿qué hacer frente a este problema que cada vez va en aumento? Además, experiencias de colegios que redujeron a cero el número de embarazos en las escolares. No se mueva, regresamos con más, aquí en Informe Especial. En la segunda parte de Informe Especial, le explicamos cómo hablar de sexualidad con los hijos y cómo identificar si son víctimas de violencia sexual. Además, experiencias de colegios que redujeron a cero el número de embarazos en las escolares. Entre los países de Latinoamérica que presentan el más alto índice de adolescentes embarazadas, el Perú ocupa el 9º lugar con 14%. Lidera la lista El Salvador con 28%. Seguido por Guatemala con 26% y Brasil con 23%. El número de casos de embarazos en adolescentes cada vez va en aumento, pues hablar de sexo o sexualidad con los jóvenes es considerado aún un tema tabú y esto hace que tomen el camino equivocado. El padre muchas veces encarna el miedo, tiene mucho temor hacia que su hija pueda salir gestando, pero lo curioso es que mientras más miedo tiene, no lo habla, se queda callado, no acompaña. La madre muchas veces, en vez de apoyar a su hija para poder hablar sobre estos temas, pues digamos lo pasa a un segundo plano y ya no lo habla, y entonces tenemos que al final aquello que quería evitar tanto la madre, que era que su hija salga gestando, se ve realizado. Por ello es muy importante que exista comunicación constante entre padres e hijos. Darme tiempo para conversar, para dialogar con ellos, para hacerles ver que estoy aquí. Si no quieres hablar, no voy a hablar contigo en este momento porque sé que quieres tus espacios, pero aquí voy a estar y voy viendo qué pasa alrededor, quiénes son los amigos, las amigas, por dónde se mueve, va a fiestas, no va a fiestas, consumen licor o no los amigos, salen, no salen, la familia de los amigos quiénes son. Conocer, tenemos que saber por dónde se están moviendo nuestros hijos. Estamos viviendo épocas en las que la influencia externa es significativa. Las redes están allí, la violencia la tenemos todos los días tocando puertas. Tenemos que estar presentes. Y la comunicación no es solo verbal, la comunicación es no verbal. Te toco, te abrazo, estoy aquí, hijo, hija. La especialista agregó que se debe explicar a los jóvenes los riesgos que conlleva tener relaciones sexuales a temprana edad. Enseñarles a nuestras hijas mujeres las consecuencias, y a los niños varones también, las consecuencias de un embarazo temprano. Prevención y sin temor, prevenir. Esto es la educación sexual. Esto significa la maduración de los órganos sexuales, la reproducción es de esta manera, la prevención es de esta manera. Porque niñas de 11, 12, 13 años están teniendo relaciones sexuales. Y obviamente son capaces en algún momento de gestar y tener niños. Una niña criando a otra niña. Ah, no, el instinto materno va a surgir con el embarazo. No, no va a ser así. Porque ella está madurando. Se interrumpe su proceso madurativo. Su alcanzar sueños y proyectos. Y es una crisis la que enfrentan. De esta manera, los menores estarán mejor preparados. El objetivo no es adelantar, sino retrasar el inicio de su vida sexual hasta el momento en el que realmente estén preparados y evitar que se expongan a enfermedades o a embarazos no deseados, poniendo en riesgo su vida. Pueden desarrollar depresión, en algunos casos, un 20%, pueden desarrollar en algunos momentos
fuertes impulsividades y ansiedad en un 30%. Y en algunas situaciones, las jóvenes que salen embarazadas, al no saber qué hacer o a quién recurrir, optan por el aborto en lugares clandestinos. En otros casos, buscan una salida en el suicidio porque ven truncado su futuro. A esto se suma el temor a sus padres. En la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, se encuentra ubicado el centro educativo El Nazareno. Aquí cada año se presentaban casos de escolares embarazadas. Hace más o menos 15 años, un promedio de 8 a 10 alumnas salían embarazadas y dejaban sus estudios. Esos son de los casos que nos enterábamos, ¿ya? Porque había alumnos que se retiraban y no sabíamos el motivo. Entonces, consultando, preguntando, después nos enterábamos que dejaban de estudiar porque habían salido embarazadas. Entonces no eran 8 de nuestra estadística que teníamos, sino eran probablemente 15 o 16. Y eso ha sido un motivo de que teníamos un poco de deserción escolar. Pero desde que se insertaron temas de educación sexual integral en todas las asignaturas, se logró reducir a cero esta problemática desde hace 3 años. Los profesores tuvieron que adecuar temas de sexualidad a cada uno de sus cursos. Igualdad de género, métodos anticonceptivos, formas de usarlo y embarazo no deseado se hablaba en todas las clases. Empoderando a los estudiantes, eran los líderes y ellos se encargaban de hablar con sus mismos compañeros sobre estos temas. Hacían ruleta, juegos de qué tanto conoces, ¿no?, de educación sexual, hacían preguntas. Luego se empezó empoderando a los docentes, solamente a los docentes, para que elaboren materiales y sean capacitados en el tema de educación sexual integral, finalmente con los padres. El director nos cuenta que el trabajo no fue fácil, debido a que algunos docentes se oponían a que se hable de estos temas con los alumnos, pues consideraban que esto iba a generar promiscuidad y se incrementaría el número de embarazos, pero resultó todo lo contrario. Ahora los 320 jóvenes que cursan la secundaria están más preparados, fruto de un arduo trabajo que continúa reforzándose, con la finalidad que los adolescentes se quieran, se respeten y tomen una decisión responsable. Estamos en un mundo globalizado. Si en la escuela no se habla, en la calle se habla, y se habla mal. En otros sitios, en reunión de amigos, fuera de la casa, ellos van a tener una información equivocada, errónea, distorsionada. A veces se dejan guiar por la presión del grupo. Entonces es la escuela donde se debe dar, en la escuela y la casa, ¿ya? La escuela y la casa, donde se debe dar la información correcta y adecuada. Es importante, por ejemplo, que a partir de los 15 años vaya a una primera visita con el ginecólogo. Porque en esa visita no es que se le va a hacer un examen como se le hace al adulto, pero es establecer un nexo para que ella tenga a alguien de confianza con quien conversar cuando tenga dudas. Que no tenga que aprender las cosas porque la amiguita le cuenta, sino que tenga una persona a la cual pueda acudir y en quien confiar y que realmente sepa cómo orientarlo. Esto ayudará para que sepan los riesgos a los que se enfrentan. En la parte médica, las cosas, digamos, que más frecuentemente se pueden dar las complicaciones serían un aumento de la presión arterial durante el embarazo, que se llama enfermedad hipertensiva gestacional. Puedes tener anemias, infecciones urinarias, por ejemplo, bebés de bajo peso. Puede haber malformaciones en los bebés con mayor frecuencia, sobre todo cuando el embarazo se da en niñas menores de 14 años. No se mueva, regresamos con más, aquí en Informe Especial. La pobreza, la violencia en la que viven las menores,
la falta de acceso a la educación y salud sexual, la ausencia de los padres y la falta de comunicación contribuyen a que en el Perú se incremente el número de embarazos en adolescentes. Por ello es necesario que existan centros de salud con atención diferenciada para jóvenes, donde puedan encontrar información confiable y donde también puedan acceder a métodos anticonceptivos sin ningún tipo de barrera. Lamentablemente no basta con conocer que existe, ¿verdad?, el condón o que existe la pastilla anticonceptiva, sino hay que saber cómo se usa, cómo se practica adecuadamente la anticoncepción. Entonces muchos adolescentes, sobre todo los más pobres, no conocen la gama de métodos anticonceptivos que pueden acceder, no conocen dónde obtenerla, ¿verdad?, y no tienen muchas veces los medios para poder adquirirla. Y por otro lado, los adolescentes en general, no necesariamente reciben con una capacitación adecuada sobre cómo se usa y qué hacer ante olvidos de la pastilla y qué hacer en situaciones particulares. Recuerde que la prevención es un trabajo en equipo, desde la casa, el colegio, la sociedad y el Estado, pues se trata de personas en proceso de formación. Especialistas manifestaron que aunque hay avances en políticas públicas, aún falta trabajar para reducir las desigualdades en el país y así tener personas preparadas que puedan enfrentar los desafíos de la vida. Una transición a la vida adulta en donde se viva plenamente la juventud y la adolescencia, ¿verdad? Se aproveche esa oportunidad, ese periodo de tiempo que las sociedades nos asignamos a los jóvenes para que acumulen conocimiento, experiencia, ¿verdad? Se preparen para la vida adulta y sean mejores madres y sean mejores padres, hagan familias sólidas, buenas, ¿no?, llenas de amor, ¿no?, donde los hijos sean deseados y donde las chicas hayan tenido la oportunidad de desarrollar su potencial. Los embarazos tempranos las arriesgan a que dejen de estudiar, lo que las expone a trabajos poco remunerados, a ser víctimas de violencia, a enfermedades y a tener mayor probabilidad de morir, porque sus cuerpos aún no están preparados. La decisión de iniciar la vida sexual no puede ser nunca establecida por presión de alguien o de un grupo. O sea, no es porque las amigas ya tienen relaciones y le dicen, tú eres una monga, ya tienes que ser. No tiene que ser porque el enamorado le diga que es la prueba de amor, porque la prueba de amor es que le espere hasta que ella se sienta suficientemente lista, ¿no? Entonces, esas cosas la adolescente las tiene que tener clarísimas. Nadie le puede exigir. De esta manera hemos llegado al final del programa. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la mañana, como siempre aquí en Informe Especial.